Práctica número 5 de Photopea. Vamos a ver cómo integrar un animal en una fachada. Sería como un reflejo en una fachada. Para ello lo primero que tenemos que hacer es abrir la imagen donde se encuentra nuestro animal, en este caso un colibrí. Y una vez que ya tenemos nuestra imagen, vamos a seleccionar el lazo magnético. El lazo magnético entiende la diferencia entre la imagen y el fondo. Por lo tanto, si yo hago clic en el borde, fíjate cómo el lazo magnético va detectando el borde de la imagen del colibrí frente al fondo. Así que poquito a poquito yo le voy dando aquí al colibrí y voy creando mi selección. Voy a seleccionar el colibrí para aislarlo del fondo. Así que vamos un poquito más rápido y ahí llegamos. Y ahora, una vez que llegamos al último punto, ese último punto puede coincidir con el primero. Una vez que coincide con el primero, hacemos clic sobre el primero y ya cerraríamos la selección. O también podemos hacer doble clic y ya lo tendríamos. Ya tendríamos aquí nuestra selección. Vemos cómo queda seleccionado. Si queremos perfeccionar el borde, le damos al botón de perfeccionar el borde y podemos pintar en blanco aquellas zonas donde el borde no nos queda del todo bien. Seleccionamos un pincel mucho más pequeño y entonces yo podría ajustar con el blanco e ir diciendo que estos bordes, pues que los ajuste mucho mejor. Y iría seleccionándolo. Y entonces aquí igual podría decirle que aquí abajo también pinte para que aparezca la zona de aquí abajo del colibrí. Bueno, una vez que ya lo tengo, le decimos sí y fíjate cómo ya el colibrí queda aislado del fondo, sin fondo. Pues una vez que ya tengo mi colibrí, lo exporto en PNG para utilizarlo en la fachada del edificio. Así que le doy guardar colibrí y ya lo tengo ahí. Ahora lo que sí que vamos a hacer es abrir nuestro edificio, la fachada de nuestro edificio. Aquí la tengo y vamos a insertar el colibrí en la fachada. ¿Cómo? Para ello vamos a darle a abrir y colocar. Con abrir y colocar seleccionamos la imagen del colibrí que está en PNG, que quiere decir que no tiene el fondo, y ya tenemos aquí a colibrí. Mr. Colibrí le vamos a dar ahora transformación libre. Le vamos a dar transformación libre cuando tenemos la capa de colibrí seleccionada. Editar transformación libre. Y ahora ya sí, le hacemos el colibrí mucho más pequeño y lo insertamos aquí en la fachada. Una vez que ya tenemos el colibrí insertado, simplemente debemos decirle que la fusión sea una luz fuerte para que parezca que está en la fachada e incluso le quitamos la opacidad. Podemos quitarle la opacidad o incluso el relleno. Y fíjate, una vez que ya le hemos quitado opacidad o relleno, si le damos al zoom, fíjate cómo nuestro colibrí ya queda como integrado en esa fachada. Y ya tenemos la práctica realizada. Ahora simplemente te animo a que tú realices lo mismo e incluso que insertes otro animal en la otra parte de la fachada. Nos vemos en el siguiente video tutorial sobre Photopea.